Bien, buenas noches con todos los presentes. Nuevamente agradezco a INLADES, Instituto Latinoamericano de Derecho y Sociedad, por la invitación a mi persona en esta oportunidad para dirigirme a ustedes respecto de diversos temas del derecho penal, parte general. Mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda, soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente me desempeño como fiscal penal en la provincia de Pisco. Y en esta oportunidad, para esta sesión, tengo, digamos, proyectado exponer sobre la tentativa como una forma de ampliación del tipo penal. Y si me permite, si fueran tan amables, poder colgar mis diapositivas al doctor Henry que me está escuchando, por favor, para poder empezar. Ya, gracias. Entonces, para esta sesión, repito, tocaremos el tema de la ampliación del tipo penal. Una de las formas de ampliación de un tipo, ¿no? En este caso es la tentativa, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los temas que abordaremos respecto de la tentativa en esta sesión? Pues acá lo tenemos. En primer lugar, ¿cuáles son las fases del delito? Y vamos a ver que la tentativa o actos de ejecución sin llegar a la consumación es una fase, solamente una fase de la fase externa del delito. Hay una fase interna y una fase externa con sus respectivos compartimentos que lo veremos en este primer punto. Fases del delito, en donde también definiremos qué se entiende por cada una de las fases del delito o del iter criminis. En un segundo punto, en un segundo punto, ya. En un segundo punto tocaremos el fundamento de la punición de la tentativa. ¿Por qué se castiga un delito tentado? Si no ha llegado al nivel de la consumación, la pregunta es, ¿por qué castigarlo si no hay un resultado típico? Pues bien, aquí vamos a esbozar las diversas teorías que se han dado para fundamentar la tentativa, la punición de la tentativa, que no, digamos, que no se da en todos los casos, puesto que como ya vamos a ver, hay un tipo de tentativa que es impune en realidad, ¿no? Un desistimiento voluntario, digamos, acarrea la impunidad, como lo vamos a ver en su momento. Luego veremos el tipo de tentativa. La tentativa, al igual que el tipo penal consumado, es una figura que tiene un tipo objetivo o una parte objetiva, la conducta en sí, y una parte subjetiva. En este caso, la parte subjetiva sería el dolo o elementos subjetivos distintos del dolo. El tipo objetivo de la tentativa incluye también, digamos, conducta y resultado, pero el resultado sería un peligro para el resultado. Entonces, en este punto número 3, vamos a desarrollar cómo se desenvuelve y cuáles son los elementos integrantes de la tentativa, como un tipo de tentativa, aunque acá también vamos a señalar que no existiría un tipo penal específico de tentativa en sí, sino la tentativa de un tipo penal concreto. O sea, no hay un tipo de tentativa como un delito de tentativa exactamente hablando, sino la tentativa está en función de cada delito en particular. Luego vamos a ver las formas de tentativa, la tentativa acabada cuando el agente ha consumado, ha realizado, perdón, todos los actos ejecutivos de su plan criminal sin que se dé resultado, o la tentativa inacabada cuando el sujeto realiza parte de los actos ejecutivos pero no llega y no llega a realizar el resto por, digamos, de manera voluntaria, por una interrupción voluntaria o por interrupción de hechos externos al agente. Finalmente veremos ese desistimiento voluntario que funciona como una interrupción voluntaria de la ejecución delictiva por parte del propio agente, y veremos que dependiendo de este desistimiento y si se cumple con los requisitos, la consecuencia jurídica del desistimiento voluntario es la impunidad, ¿no? Salvo que la ejecución de los actos realizados por el agente constituyan otros delitos independientes. Pero de plano, si uno se desiste de la ejecución de un delito, el resultado, o sea, la conducta le será impune para ese delito, puesto que voluntariamente se ha desistido, por ejemplo, el homicidio, el robo. Pero los actos ejecutados en sí, si constituyen otros delitos, serán castigados. Finalmente, veremos el tema de la interrupción externa, ¿no? Si hemos señalado que hay una interrupción voluntaria de la ejecución delictiva por parte de la gente, que se conoce como desistimiento, una interrupción externa, muy ajena
al agente podría ser, por ejemplo, la resistencia de la víctima. Podría ser, por ejemplo, digamos, la irrupción de la Policía Nacional o por personal de serenazgo o fuerzas de la naturaleza que impidan, por ejemplo, que el sujeto pueda continuar con la ejecución de la conducta o en todo caso, habiéndola ejecutado, que no se produzca la consumación delictiva, que no se llega a consumar el delito. Pues bien, entonces, sin más preámbulo, rápidamente vamos a tocar estos puntos. Esperemos tocarlos en esta oportunidad, en la hora que nos toca. Bien. Las fases del delito. Si los delitos dolosos que ya hemos tocado en su momento, ¿no? Esos delitos que tienen en su parte, en su tipo penal, en la tipicidad, una parte objetiva y subjetiva. Recuerda, los delitos dolosos como el homicidio, como las lesiones, tienen en la conducta una imputación objetiva a la conducta, es decir, a la conducta y al resultado, y una imputación subjetiva, es decir, que la conducta debe ser realizada con dolo o conocimiento y voluntad. Y además hay algunos delitos que incluyen elementos subjetivos distintos del dolo, como las especiales intenciones, por ejemplo, en las figuras de corrupción, en donde la gente, por ejemplo, recibe o solicita una dádiva con la finalidad de quebrantar su función, con la finalidad de, digamos, vender la función que ejerce. Esos delitos de especial intención son también la especial intención de elementos distintos del dolo. Pues bien, ese análisis de la imputación objetiva e imputación subjetiva, ¿no? Se realizan en todas las figuras dolosas. Cuando concurre la imputación objetiva de la conducta y del resultado, pero no hay imputación subjetiva, es decir, no hay dolo, estaremos ante supuestos de error. ¿A qué me refiero? Cuando el sujeto en el plano material ontológico, en la realidad, realiza con su conducta todos los elementos del tipo objetivo, es decir, por ejemplo, está cometiendo el delito de homicidio, porque en la realidad lo está haciendo, o sea, su conducta encuadra en la imputación objetiva del homicidio, pero el sujeto no tiene la intención o el conocimiento, la voluntad, no cubre, no realiza el tipo subjetivo, no tiene la intención de matar, ya sea porque está obrando con culpa, por ejemplo, entonces estaremos ante supuestos de error de tipo. O sea, cuando hay una imputación objetiva en estos delitos dolosos, pero no hay la imputación subjetiva, esto es, no concurre el dolo o las especiales intenciones, estaremos ante errores de tipo, y esos errores de tipo ya los hemos visto en su momento. Error de tipo como un desconocimiento por parte de la gente de que su conducta está realizando uno o todos los elementos del tipo objetivo. Por ejemplo, acceder carnalmente con una menor de 14 años, una menor de 11 o 12 años, con el desconocimiento por parte de la gente de que la menor tenía esa edad, ¿no? Si el agente está accediendo carnalmente a una menor de 12 o 13 años, desconociendo que la menor tenía esa edad, está errando en un elemento del tipo objetivo de la conducta de violación sexual de menor de edad. Esto es la edad de la menor. Por tanto, ahí diremos que hay un error de tipo, ¿no? Por eso vemos, cuando se cumple la imputación objetiva, pero el sujeto no tiene el dolo o no se cubre el aspecto subjetivo de la conducta, diremos que hay errores de tipo. ¿Y qué pasa con la tentativa? En la tentativa ocurre todo lo contrario. En la tentativa, el sujeto cubre con su conducta el aspecto subjetivo. El agente tiene el dolo, por ejemplo, de matar. Sabe que su conducta está realizando el tipo de homicidio y quiere el resultado muerte de su enemigo. En la tentativa, el aspecto subjetivo está cubierto. Se cumple con la imputación subjetiva, pero donde no cubre la conducta es en el aspecto objetivo. En la tentativa no hay imputación objetiva completa. El sujeto no realiza todos los actos ejecutivos tendentes a la consumación, ¿no? En esos supuestos diremos que estamos ante formas imperfectas de realización del tipo
penal, ¿no? Repito, en la tentativa ocurre todo lo contrario al error de tipo, en donde si es que hay una intención de la gente en realizar el delito, simplemente la conducta no cubre todos los elementos del tipo objetivo, no ejecuta completamente la conducta, puesto que a la mitad de la ejecución o se ha desistido de manera voluntaria o hay una interrupción de terceros, por ejemplo, la Policía Nacional, ¿no? La parte especial del Código Penal contiene penas para delitos consumados. La pregunta es, ¿cuál es la pena que le correspondería a un delito tentado? ¿No? La sanción a etapas previas a la consumación debe, si hay sanción a etapas previas a la consumación, puesto que estamos todos de acuerdo en que los tipos de la parte especial del Código Penal son tipos consumados y las penas en un mínimo y un máximo son para tipos consumados, cuando hay consumación formal del tipo penal. Pero cuando hay sanción para momentos anteriores a la consumación, se requiere de una ampliación de la imputación. Se requiere que el legislador amplíe la imputación para momentos anteriores a la consumación y esa ampliación del tipo simplemente se logra a través de las reglas de la parte general del Código Penal. Repito, la parte especial del Código Penal establece tipos consumados para ampliar el tipo consumado, es decir, para ampliar la punición a momentos anteriores a la consumación, no me sirven las reglas de la parte especial del Código Penal. Tengo que remitirme a las reglas de la parte general del Código Penal, en este caso la tentativa, para poder sancionar penalmente esas fases anteriores a la consumación, puesto que para la consumación la parte especial del Código Penal regula, ¿no?, las penas en su mínimo y máximo. Ya vamos viendo que la pena para la tentativa no puede estar incluida dentro del mínimo y máximo, porque el mínimo y máximo está pensado para delitos consumados, no para delitos tentados. Ahora, ¿cuáles son las fases de la ejecución del delito? O de la idea criminal, o las fases del delito, como quieran ustedes mencionarlos. El iter crimines, que es una frase en latinazgo que se utiliza para describir las distintas etapas del delito, se inicia desde el estado mental, desde la parte mental del sujeto, que se conoce como la fase interna, en donde el sujeto concibe la idea de delinquir, y pasa de la fase interna a la fase externa. Esta fase externa es la materialización de la fase interna del sujeto. Es decir, primero tenemos que transitar el delincuente, el agente, el sujeto activo del delito, por una fase interna en donde está ideando, ha concebido, ha deliberado, ha premeditado y se ha resuelto en definitiva con la ejecución del delito. Pero esta fase interna pasa en la mente del agente. Esta fase interna sucede en la mente del autor. Esa fase interna definitivamente es impune y nadie va a reprimir a una persona por idear en su cabeza el cometer un delito determinado. Pero cuando esta fase interna trasunta a la conducta, se materializa una conducta en sí, estamos ahora sí en la fase externa del delito. Y esta fase externa también tiene sus etapas. Esta fase externa, como lo vamos a ver, es pues una fase que incluye primero, los actos preparatorios, ¿no? Los actos preparatorios son actos de selección, de preparación, como les dice el nombre, de los medios que va a utilizar el agente para la ejecución del delito, ¿no? La primera fase de la fase externa, la primera subfase, digamos, de la fase externa es justamente la ejecución de actos preparatorios por parte del sujeto, la realización de actos preparatorios. El agente quiere cometer un homicidio en agravio en contra de su enemigo, utilizando un arma de fuego. Me agencio del arma de fuego. La compro, por ejemplo, ¿no? O cuando quiero disparar, ¿no?, el arma, que es un arma de largo alcance, desde la parte alta de un edificio, me voy al edificio, ¿no? Planifico cuándo va a pasar mi enemigo por enfrente del edificio, alquilo un departamento con vista hacia la calle donde va a pasar mi enemigo y voy preparando todos estos medios. Esta selección de los medios para la posterior ejecución del delito son llamados actos preparatorios, impunes por lo general, como vamos a ver. Sin embargo, por excepciones, el legislador penal ha considerado punir estos actos, pero solamente en contadas situaciones. Pero por lo general, estos actos preparatorios son impunes.
Cuando ya el agente ha seleccionado los medios, pasa inmediatamente a la fase de ejecución, que esta sí es una fase punible, es una fase de responsabilidad penal. La fase de ejecución es el comienzo de la realización del delito, o propiamente hablando, el comienzo de la ejecución del delito como lo, digamos, como lo regula expresamente y literalmente el legislador penal en el artículo 16. En este artículo, el legislador ha definido la tentativa como el comienzo de la ejecución del delito. Esa es la frase, comienzo de ejecución. Por tanto, la tentativa es justamente esa fase que se da entre la culminación de los actos preparatorios y la consumación delictiva en sí. Esa fase que ocurre desde los actos preparatorios hasta la consumación, que está entre actos preparatorios y consumación, se llama tentativa. Comienzo de ejecución del delito, pero sin llegar a la consumación. La segunda fase de la ejecución es justamente la consumación, cuando se da en la realidad el resultado del tipo penal. Por ejemplo, tenemos un tipo penal de homicidio, el que causa la muerte o el que ocasiona, el que propicia la muerte de otro, ¿no? El que mata a otro, por ejemplo. Entonces, la consumación en el delito de homicidio es causar la muerte. La muerte en sí es el resultado típico que está desvalorado en el tipo del artículo 106. La muerte, repito, es la consumación formal, es el resultado formal del tipo de homicidio. Si se da la muerte del sujeto, diremos que el delito se ha consumado. Si no se da la muerte del sujeto, a pesar de que el agente ha comenzado la ejecución, por ejemplo, ha disparado 1, 2 a 3 proyectiles en contra de su enemigo y no se produce la muerte, diremos que esa figura es un delito de homicidio en grado de tentativa. Y finalmente, la tercera fase o la tercera etapa de la fase externa, es decir, la fase de exteriorización de la fase interna de la conducta, la última fase del delito de crímenes es la fase de agotamiento. Este agotamiento es también llamado una consumación material del delito. La consumación material se da cuando el agente obtiene lo que esperaba conseguir con la realización del delito. Si yo soy un sicario y espero obtener, digamos, un rédito económico con la muerte de mi enemigo o de una persona por la cual me han ofrecido cancelar una fuerte suma de dinero, si se produce el resultado muerte de esta persona, ¿no? A consecuencia de los actos ejecutivos que yo he realizado, diremos que hay una consumación formal porque se da en la realidad el resultado muerte. Por tanto, diremos que hay una figura de homicidio agravada consumada, ¿no? Si además de esto, mi persona como sicario obtiene el rédito económico que me fue prometido para matar a este otro sujeto, entonces diremos que ahí estamos ante la fase de agotamiento. Yo ya obtuve el dinero, por tanto, el delito ya se ha agotado, o es, en todo caso, una consumación ya no formal, porque la consumación formal es el resultado que establece el tipo penal, que es la muerte, sino una consumación material. Es decir, que yo he conseguido ya en definitiva lo que yo quería con la realización del delito. En este caso, el pago del dinero. Por tanto, estas tres fases o etapas son las etapas de la fase externa del delito de crímenes. Primero los actos preparatorios, luego pasamos en sí a los actos de ejecución que incluyen tanto la tentativa como la consumación formal en sí, para luego pasar a la tercera y última fase de la fase externa, que es el agotamiento o la consumación material. Como ya lo hemos señalado hace un momento, los actos preparatorios son actos que van desde el inicio de la exteriorización de la idea criminal. Estos actos son impunes. Estos actos preparatorios se ubican entre la ideación, o sea, la deliberación en la mente del agente respecto de la comisión de un delito, hasta el inicio de la ejecución delictiva. En los actos preparatorios, como ya lo he indicado, el autor dispone de los medios con la finalidad de dar inicio a la ejecución del delito. El número de actos preparatorios está en función del plan criminal del autor. Si el plan criminal del autor es comprar un fusil de largo alcance, ubicarse en el último piso de un edificio, apostarse ahí y luego apuntar y disparar, esos actos que yo he mencionado son actos preparatorios
según el plan criminal del autor. Los actos preparatorios, como ya lo he mencionado, son atípicos. Por lo general, son impunes. Y si son atípicos o impunes es porque son actos o conductas socialmente aceptadas. Es socialmente aceptado que uno, digamos, adquiera un arma de fuego para una defensa personal. Claro, previamente hay que gestionar la licencia correspondiente, la autorización respectiva, pero por lo general la compra, la adquisición de un arma de fuego, un revólver, una pistola o digamos un arma para cazar o un arma de tiro, para prácticas de tiro, es una conducta socialmente permitida. Alquilar un departamento en el último piso, un edificio, con vista a la calle, también es una conducta socialmente permitida. Estas conductas son, sin embargo, para la gente, preparaciones para la posterior ejecución del delito. Pero como están muy alejadas de la posible ejecución y también muy alejadas de la posible consumación, no representan una seria amenaza para el bien jurídico, vida de mi enemigo o integridad física de mi enemigo que sé que, digamos, realiza caminatas o footing en el parque que está frente al edificio del último departamento que, digamos, dada la casualidad, yo he alquilado. Excepcionalmente, los actos preparatorios son punibles, como ya lo he mencionado, por decisión del legislador, determinados actos preparatorios que considera peligrosos para el bien jurídico protegido merecen sanción penal por decisión política criminal, aunque esto no es muy exacto, ¿no? Se dice que el legislador se anticipa al resultado típico por la importancia que tiene la protección del bien jurídico. En consecuencia, si es decisión político-criminal, no existirían en propiedad actos de preparación en sí y tampoco existirían actos de ejecución en sí, sino cuando así lo decide el legislador. Por ejemplo, el legislador decide sancionar penalmente la sola tenencia de máquinas, la sola tenencia de cuños o cualquier otra clase de instrumentos destinados a la falsificación de monedas. Y esto lo hace justamente para proteger la moneda de la circulación nacional. Cuando el legislador decide sancionar este acto preparatorio que es conseguir cuños sin que todavía se haya realizado la actividad de falsificación o de impresión, lo que está haciendo es penalizando un acto preparatorio del delito de falsificación de monedas, ¿no? Y esto lo sanciona en el artículo 255 del Código Penal. Ahora, no es aceptable la punición de actos preparatorios en relación con la peligrosidad personal. El fundamento de la punición de actos preparatorios por peligrosidad personal de la gente atenta contra un elemental contenido del principio de culpabilidad y es del derecho penal de autor. El derecho penal es un derecho penal de hecho, es un derecho penal de la conducta, es un derecho penal de acto y no un derecho penal de autor, ¿no? La pena requiere necesariamente una atribución de una conducta a un sujeto. No se castiga, no se impone pena por las características personales o por la forma de vida de una persona. Por tanto, el fundamento de la punición de los actos preparatorios por una eventual peligrosidad personal no tiene sustento alguno. Ahora, ¿cómo puede hacer el legislador para castigar penalmente o para sancionar conductas, actos preparatorios? Tiene dos formas. Tiene dos formas. La primera forma es extender el tipo penal, ¿no? Comprender acciones que impliquen en el verbo rector de la conducta típica, incluso momentos anteriores a lo que nos interesa. Cuando tenemos tipos penales que tienen una cantidad considerable de verbos rectores, ahí podemos señalar que el legislador penal está, digamos, incluyendo, extendiendo en el propio tipo penal determinado conductas que son anteriores a la conducta en sí, a la conducta en sí. Por ejemplo, ejemplo típico, si ustedes han visto el artículo 194 del Código Penal que regula la receptación. La receptación tiene una cantidad considerable de verbos rectores, guardar, esconder, ¿no? Entre otras, ¿verdad? La receptación inicialmente estaba pensada para quien, digamos, vende o transfiere un bien cuya procedencia ilícita conocía o podía presumir, cuya procedencia ilícita conocía o podía presumir. Sin embargo, el artículo 194 del Código Penal regula verbos incluso anteriores a esa fase
de ventas, de transferencias. Por tanto, ahí diremos que que el legislador, para incluir fases, etapas previas o actos preparatorios al delito de receptación, lo que ha hecho es extender el tipo penal. Esa es una primera modalidad. Si yo quiero extender o incluir actos preparatorios de un delito determinado, lo que hago es agarro el tipo penal y englobo dentro de este tipo penal varios verbos rectores que incluyan actos preparatorios. Bien, la otra forma de, digamos, adelantar, de sancionar los actos preparatorios es la tipificación autónoma. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, los distintos tipos de tenencia, ¿no? O posesión ilegal. Por ejemplo, la tenencia ilegal de arma o porte ilegal de arma del artículo 279-G del Código Penal. La fabricación, tenencia de explosivos del artículo 279, la apología al delito, ¿no? Son figuras de tipificación autónoma en donde el legislador al acto preparatorio lo ha considerado como un tipo penal autónomo, distinto, ¿no? También el legislador, si quiere tipificar actos preparatorios, castiga el concierto criminal, ¿no? En nuestro Código Penal hay dos delitos que castigan el concierto criminal, el acuerdo criminal. El primer delito es la conspiración para rebelión, sedición o motín. Acá no se castiga ninguna conducta en sí de rebelión, sedición o motín. Lo que el legislador en el artículo 349 del Código Penal está castigando es la conspiración, es decir, el concierto entre personas para cometer rebelión, para cometer sedición o para cometer motín que aún no se realiza, pero que por el solo hecho de conspirar como acto preparatorio de la rebelión, el legislador lo incluye como un tipo penal autónomo. Castiga el mero concierto criminal para rebelión, sedición o motín. ¿Qué otra figura, digamos, de concierto criminal está castigando penalmente el legislador penal? La conspiración para cometer tráfico ilícito de drogas. Acá, en el último párrafo del artículo 296 del Código Penal, el legislador penal no está castigando el tráfico en sí. Acá no se realiza ningún acto de transporte, ningún acto de fabricación o circulación de drogas con fines de tráfico, o no hay digamos, una comercialización de insumos destinados al tráfico ilícito de drogas, del artículo 296. Lo que el legislador busca castigar con la conspiración al tráfico ilícito de drogas es simplemente eso, la conspiración o el concierto criminal. Por tanto, concierto criminal dentro del Código Penal se dan para delitos de rebelión, sedición o motín, del artículo 349, y también para la conspiración para tráfico ilícito de drogas. También cabe la posibilidad de que se puedan penalizar actos preparatorios, pero como figuras de complicidad. No como un tipo penal autónomo ni como una extensión del tipo penal original, sino como figuras o formas de complicidad. Por ejemplo, tenemos el caso de que el sujeto que entrega un vehículo para que luego será destinado a la comisión de un delito de secuestro. Por ejemplo, tenemos una persona que alquila un vehículo a su vecino para que este vecino, ¿no?, cometa un secuestro de menores de edad, por ejemplo. Toda forma de participación debe ser dolosa. Por tanto, aquí, si queremos castigar a este vecino por prestar su vehículo para un secuestro, tenemos que acreditar no solamente la parte objetiva de su conducta, que está clara, que lo ha realizado, sino también la parte subjetiva, es decir, que el vecino tenía el conocimiento y tenía la intención de facilitar su vehículo para la comisión de este secuestro. Por tanto, ahí podemos castigar al vecino como cómplice del delito de secuestro, sin necesidad de que esta entrega del vehículo sea penalizada como un acto preparatorio, como un tipo penal autónomo. O el que entrega un revólver para que otra persona cometa un homicidio, ahí estaremos hablando de un acto preparatorio que puede ser fácilmente penalizado como complicidad. Cuando el acto preparatorio ha sido penalizado como un delito autónomo, ojo, como un delito autónomo, por ejemplo, las tenencias, no será punible si se ha producido la agresión final que el orden jurídico pretende evitar, que es también punible. ¿Por qué el legislador penal castiga las tenencias ilegales, por ejemplo, de armas o explosivos? Y menciono tenencias ilegales, puesto que el legislador penal ya utiliza otra terminología, pero quedémonos ahí
digamos, considerémoslo como tenencia ilegal, ¿no? Para que se aclare bien el ejemplo, ¿no? ¿Por qué el legislador castiga las tenencias ilegales de armas o las tenencias ilegales de explosivos? ¿No? Porque representan un peligro para el bien jurídico, digamos, individual, que es la vida e integridad física de las personas. Claro, luego la doctrina ha señalado que estos delitos en realidad protegen un bien jurídico súper individual, colectivo, pero lo cierto es que el legislador penaliza las tenencias ilegales de armas o explosivos para proteger en definitiva eh, la vida o integridad de las personas. Pero ¿qué sucede si el agente con el arma, teniendo ilegalmente el arma, produce o ocasiona la muerte de otro? Cuando tenemos ya la muerte con arma de fuego, el acto preparatorio, que es considerado como un delito autónomo, se subsume en la figura que se pretendió evitar en un inicio. Esto es el homicidio. Si la tenencia ilegal de armas busca evitar la muerte o las lesiones graves de una persona por arma de fuego, lo cierto es que si se produce la muerte o las lesiones graves, el hecho se subsume en esta figura delictiva que se pretendía evitar. Esto es el homicidio o las lesiones con arma de fuego, ¿no? Un homicidio con arma de fuego se subsume en, ya no se penalizaría la conducta como una tenencia legal de armas y homicidio, no, sino homicidio en sí, puesto que el arma ha sido utilizada en definitiva para cometer este delito de homicidio o lesiones. No cabe doble sanción por el mismo acto. Pero acá hay que tener en cuenta una cosa. La Corte Suprema ha señalado, por ejemplo, supuestos en los que corresponde, cabe sancionar penalmente a una persona por tenencia legal de armas y por homicidio. Por tenencia y por homicidio. Por ejemplo, cuando el sujeto, digamos, asesina o comete un homicidio un día determinado y posteriormente es intervenido por la policía en un allanamiento con orden judicial con armas de fuego en su poder. En esos casos en donde las conductas están separadas en espacio y tiempo, digamos, hay una separación entre una conducta y otra, tranquilamente podríamos, digamos, perseguir a una persona no solamente por homicidio, sino también por tenencia ilegal de armas, ¿no? Porque hay una separación en el espacio y en el tiempo, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí, pero cuando yo tengo un arma y disparo contra otra, a secas, una sola conducta, no podría yo, digamos, sancionar penalmente por, primero, porte ilegal de armas y luego por homicidio. No cabe esa figura. Ahora, una vez que el agente transita por los actos preparatorios, lo que corresponde es iniciar los actos ejecutivos. La tentativa es el inicio de la ejecución del delito y por tanto, si es inicio de ejecución del delito, es punible. La ejecución del delito ya representa una sanción penal. Va a representar ya al menos una sanción penal. La tentativa, por tanto, es el inicio de la ejecución del delito hasta antes de la consumación. O sea, tentativa es ejecución, pero antes de la consumación. Ejecución sin consumación delictiva. A diferencia de los actos preparatorios, la tentativa sí puede ser punible. Y digo puede ser, pues, puesto que hay supuestos en los que, por ejemplo, con el desistimiento voluntario, en donde la tentativa es impune. Repito, si hay desistimiento voluntario, la tentativa es impune, no se castiga penalmente, salvo que los actos, digamos, ejecutados representen individualmente otros delitos. Cuando se pasan a los actos de ejecución, los actos preparatorios generalmente quedan absorbidos por estos actos de ejecución. Si tenemos la persona que está preparando, por ejemplo, ha seleccionado los medios para cometer un homicidio, por ejemplo, ha comprado el arma, ha alquilado el departamento en el último piso del edificio, tiene todo preparado, se aposta en la ventana del último piso del edificio, en el departamento alquilado, y efectúa los disparos y, digamos, efectúa los disparos y no se produce el resultado típico por algún motivo determinado. Lo cierto es que la ejecución, la ejecución del acto delictivo, o sea, el disparar el arma, ya está incluyendo los actos preparatorios que se han realizado con anterioridad. De tal suerte que esos actos formarán parte incluso, por ejemplo, de una eventual acusación. Una eventual acusación incluirá también que el sujeto compró el arma, el sujeto alquiló el departamento, el sujeto abrió las ventanas se apostó para disparar y finalmente dispara, ¿no? Una eventual acusación va a incluir como acto ejecutivo también los actos preparatorios, pero siempre que se ejecute el delito.
siempre que se inicie la ejecución del delito. En realidad, la tentativa es siempre una interrupción del proceso de ejecución tendente a alcanzar la consumación. Una tentativa siempre va a ser una interrupción de algo. La tentativa nunca va a ser consumación. Un concepto y otro se oponen, son contradictorios. Una tentativa siempre va a ser la interrupción del proceso de ejecución de un delito hasta antes de la consumación. En la tentativa nunca va a haber consumación delictiva. Y estas interrupciones que van a impedir que se consumara el delito, son interrupciones o bien voluntarias por parte de la gente, que se les conoce como desistimiento, o bien interrupciones involuntarias que son externas o accidentales, totalmente ajenas a la gente. ¿Hay tentativa en delitos dolosos? Claro que sí, tanto en delitos de comisión como de omisión. Corresponde o cabe hablar de tentativa en delitos dolosos. Y también corresponde hablar de tentativa en delitos de peligro concreto, en donde una persona ha realizado con su conducta o ha creado con su conducta un riesgo concreto y real al bien jurídico. Son delitos de peligro concreto. Ahí también corresponderá la tentativa, porque un delito de peligro concreto es un delito de resultado. Por tanto, si tenemos un delito de resultado, la ejecución del delito, la ejecución de la conducta sin que se produzca o sin que se llegue a producir el resultado, se califica como tentativa. La pregunta es, ¿corresponderá la tentativa en delitos de peligro abstracto, es decir, delitos de mera actividad? No. La mera actividad ya consuma el delito. Por tanto, es casi imposible hablar de tentativa en delitos de mera actividad. La consumación, por tanto, es la siguiente etapa de la fase de ejecución, ¿no? Es un concepto formal y equivale a la realización precisa de un tipo penal, es decir, con la realización de todos los elementos integrantes del tipo penal. El apoderamiento en el hurto representa la consumación del hurto. La muerte en el homicidio representa la consumación del delito de homicidio. Y a diferencia de la tentativa, en la consumación concuerda plenamente con un desvalor de acto o de conducta y un desvalor del resultado. Por tanto, la consumación es la realización del resultado típico que establece el tipo penal concreto, ¿no? Repito, en el homicidio, el delito se consuma con la muerte del sujeto; en el robo, el delito se consuma con el apoderamiento de los bienes, entre otros. Ahora, independientemente de que el tipo de resultado se llegue a realizar, cuando el agente obtiene, y esto lo he mencionado, obtiene lo que buscaba conseguir con la realización del delito, estaremos ante una fase de agotamiento o consumación material. Por ejemplo, el hijo que obtiene la herencia luego de matar al padre, comete parricidio, pero cuando obtiene la herencia es una fase propiamente de agotamiento. O cuando el agente vende el bien robado y obtiene un crédito por el bien robado, diremos que esa venta representa una fase de agotamiento del delito de robo, ¿no? Para la realización del delito solo se exige la consumación formal, no se exige una consumación material o agotamiento. Habrá robo, así el sujeto pueda vender o no el bien robado. Habrá parricidio, así el hijo consiga o no la herencia luego de matar a su padre, ¿no? El agotamiento, digamos, no representa una disminución de la pena, ¿no? El delito se consuma con la consumación formal, repito. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la tentativa? Este es el punto número 2 que vamos a tratar en esta oportunidad. ¿Cuál es el fundamento de la tentativa? El fundamento de la punición. ¿Por qué el legislador castiga penalmente la tentativa? ¿Por qué, a pesar de que no se ha llegado a consumar formalmente el delito, no se ha llegado a la fase de consumación, no se ha producido la muerte, no se ha producido el apoderamiento del bien en el hurto o en el robo? Pese a eso, la tentativa igual va a recibir un reproche penal. ¿Por qué? Hay teorías que buscan, digamos, darle un fundamento a la punición, ¿no? Buscan explicar por qué la tentativa merece una pena. En primer lugar, tenemos a las teorías objetivas, ¿no? Las teorías objetivas que están en función de que la tentativa
a pesar de que no se llega a la consumación del resultado, a la consumación o el resultado típico que establece la norma, representa con la tentativa el agente un peligro para el bien jurídico. ¿No? Si el agente dispara contra su enemigo una o dos o tres veces, pero al final no llega a matarlo, la conducta de disparar, que es una conducta de homicidio en tentativa, ¿representa o no un peligro al bien jurídico vida de la persona? Definitivamente sí. Por tanto, todas las figuras de tentativa, se dice según la teoría objetiva, al representar un peligro para el bien jurídico protegido, merecen reproche penal. Siguiendo esta teoría objetiva, porque se va al peligro, ¿no? Atiende al peligro al bien jurídico y por tanto a partir de ahí el fundamento de la tentativa le brinda mayor importancia al desvalor del resultado, es decir, hay un mayor reproche al resultado o al peligro al bien jurídico que en la conducta en sí. Exige en la teoría objetiva que exista una afectación al bien jurídico o un peligro de afectación al bien jurídico si hablamos con propiedad. Solo se castigan, por tanto, en la teoría objetiva conductas que produzcan un resultado, conductas que produzcan un resultado de peligro. ¿Cuáles son las consecuencias político-criminales de la teoría objetiva para fundamentar la punición de la tentativa? En primer lugar, la impunidad de los actos preparatorios por estar demasiado alejados del bien jurídico protegido. Para la teoría objetiva, no se van a penalizar los actos preparatorios porque están muy alejados del bien jurídico protegido, no representan en general un peligro real y efectivo al bien jurídico protegido y por tanto los actos preparatorios quedan excluidos de la punición, ¿no? Otra consecuencia político-criminal de esa teoría objetiva es que la tentativa representa una menor sanción, ¿no? Un delito tentado recibirá menor sanción que un delito consumado. ¿Por qué? Porque un delito consumado representa ya una afectación real al bien jurídico, ya sea de lesión o de puesta en peligro concreto, ¿verdad? Si esto es así, la tentativa del delito, al representar un menor peligro que la consumación, la pena también será de menor grado que un delito consumado. Y otra consecuencia político-criminal es que genera impunidad en la tentativa inidónea. Tentativa inidónea es aquella tentativa que se realizan con medios de imposible ejecución. Yo no puedo matar a alguien con una pistola de juguete. Yo no puedo envenenar a alguien con azúcar. Yo no puedo, digamos, lesionar a alguien con insultos. O me refiero a lesiones físicas, ¿no? Ejecutar estas conductas representan una tentativa inidónea por la inidoneidad del medio, del objeto, digamos, de las circunstancias que yo he empleado para conseguir el resultado. Nunca lo voy a conseguir. No puedo matar a alguien con, digamos, insultos o con brujería. No puedo matar a alguien por envenenamiento si le doy azúcar o si le doy sal, por ejemplo. Por tanto, esas figuras representan una tentativa inidónea. Y para una teoría objetiva, por lo que esta tentativa inidónea en realidad nunca han puesto en peligro al bien jurídico protegido, están muy alejadas del bien jurídico, también serán impunes. Sin embargo, la dificultad de la teoría objetiva para fundamentar la punición de la tentativa reside en que no se pueden definir qué acciones son peligrosas y qué no lo son, ¿no? No hay una definición concreta de acción peligrosa y no peligrosa. Hay una imposibilidad de explicar el injusto de la tentativa y no solo de la tentativa inidónea desde un punto de vista, repito, objetivo, es decir, de cara al peligro que representa la tentativa al bien jurídico protegido. ¿Qué es peligroso y qué no lo es? No hay una definición certera por parte de la doctrina, por parte de esta postura de la teoría objetiva. Sin embargo, el Código Penal de 1991, nuestro Código Penal actual, regula en el desistimiento, acoge parcialmente esta teoría objetiva cuando regula el desistimiento en la tentativa inacabada, cuando señala que los actos ejecutados serán punibles cuando constituyan otros delitos y también en la impunidad de la tentativa inidónea, ¿no? Al regular estas dos figuras, el Código Penal acoge parcialmente esta teoría objetiva que fundamenta la punición de la tentativa. Pero a la par con la teoría objetiva, hay una teoría que fundamenta la punición de la tentativa, digamos, en la intención del sujeto.
¿no? En la intención. Si el sujeto con su conducta ha tenido la intención dañina o la voluntad dañina de perjudicar un bien jurídico, diremos que esa conducta, ¿no?, será merecedora de pena, ¿no? Por tanto, ahí tendremos una tentativa y por tanto punible. ¿Dónde se origina? Y esta teoría es eminentemente peligrosa, puesto que deja como criterio para sancionar penalmente a una persona simplemente su intención, objetivo, surge en la jurisprudencia del Imperio Alemán y se difunde luego en la escuela positiva del derecho con Garofalo, Ferri, Lombroso. Se fundamenta la tentativa, según esta teoría o concepción subjetiva, en la intención del sujeto en su voluntad dañina, como ya lo he mencionado. Faltando la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico protegido, lo decisivo, según la teoría subjetiva, sería la dirección de esa voluntad hacia dicha lesión en tanto se manifiesta externamente. Para la escuela positivista italiana, lo decisivo aquí es la peligrosidad social del sujeto para la punición de la tentativa. Como ustedes pueden ver, es eminentemente o altamente peligroso punir una tentativa por el simple hecho de representar una voluntad manifiesta de la gente de conseguir el resultado, ¿no? Esta teoría subjetiva, eminentemente peligrosa, puesto que deja la punición al aspecto subjetivo, se fundamenta en la teoría de la equivalencia de condiciones. Recuerden ustedes cuando tocamos el tema de la imputación objetiva, de la conducta y del resultado en delitos dolosos de comisión, se señaló que la teoría de la equivalencia de condiciones es que como todas las condiciones, toda condición es causa de resultado. Si se suprime imaginariamente esa condición y el resultado se deja o no se produce. Por tanto, si ante una supresión hipotética de una condición no se produce resultado, por ejemplo, muerte o lesiones, diremos que esa condición es causa de resultado aplicando la teoría de la equivalencia de condiciones. Si aplicamos la teoría de la equivalencia de condiciones como al ámbito de la imputación objetiva, como se señaló en su momento, diremos que sería causa de resultado muerte por disparos por arma de fuego, no solamente el acto de disparar por parte de la gente, sino también el acto de vender el arma al sujeto que finalmente luego dispara a la víctima. La venta no solamente sería una causa de resultado muerte, sino incluso, diríamos, la mujer o la mujer que engendró al fabricante de armas que luego terminó vendiendo el arma al tirador que finalmente dispara contra el agraviado. La teoría de la equivalencia de condiciones sería el infinito. Toda condición sería causa de resultado, ¿no? Y esta teoría subjetiva que fundamenta la punición de la tentativa al aspecto subjetivo, solamente al querer, la intención de la gente, se fundamenta justamente en esta posición. Resulta contradictorio, sin embargo, hablar para esta teoría, de la inidoneidad del medio. Ningún medio va a ser inidóneo. Todo medio va a ser idóneo si aplicamos esta teoría, puesto que independientemente de que la gente utilice un celular para matar a alguien, o utilice azúcar o sal, o utilice una cucharita, no, digamos, en términos extremos, lo cierto es que si ha tenido la intención y la voluntad malsana de matar con su conducta, independientemente de la conducta en términos objetivos resulte inidónea, sin embargo, esa conducta será punible según la teoría subjetiva que fundamenta la punibilidad, ¿no? No habría nunca, no se podría hablar, por tanto, de un medio inidóneo, ¿no? Y bueno, en las consecuencias prácticas, nos vamos a quedar, sí, vamos a culminar con las consecuencias prácticas de la teoría subjetiva. Si adoptamos una teoría subjetiva para fundamentar la punición de una tentativa, tendríamos, por ejemplo, una ampliación del ámbito de los actos ejecutivos sancionables hasta etapas anteriores, ¿no? Cualquier conducta anterior, cualquier acto preparatorio podría ser punible, podría ser considerado como tentativa en función de la intención o el querer de la gente, con el riesgo de reducir, evidentemente, los actos preparatorios. Todo estaría en función de la voluntad delictiva. Otra consecuencia práctica de la teoría subjetiva es que la tentativa y la consumación recibirían la misma pena. Tentativa y consumación, misma pena. ¿Por qué? Porque en ambas está presente la voluntad criminal. Existe la misma subjetividad delictiva sin importar el resultado y por tanto
tentativa y consumación, según la teoría subjetiva, recibirían la misma pena, por estar equivalentes. Otra consecuencia práctica de asumir la teoría subjetiva es la punición de la tentativa inidónea. Independientemente del medio que ha utilizado el agente, sea idóneo o inidóneo para matar, por ejemplo, en el homicidio, esa tentativa será acreedora de pena, será punible, puesto que lo que interesa es la subjetividad, lo que interesa es la intención de la gente. Otra consecuencia práctica es las dificultades para excluir la punición de las tentativas irreales, las tentativas supersticiosas, las tentativas imaginarias. Otra consecuencia, esta teoría se apoya en un derecho penal de autor, no en un derecho penal de acto, sino de autor. Por tanto, produciría arbitrariedad en la calificación de las conductas y finalmente no toda tentativa supone una peligrosidad de la gente. Luego, castigar la tentativa inidónea sería como un castigo por la mera sospecha. Son pues estas las consecuencias prácticas de la teoría subjetiva y voy a quedarme en este apartado para, digamos, continuar en una siguiente sesión con la teoría de la impresión y más temas que involucran la tentativa por cuestiones de tiempo, ¿no? Por tanto, continuaremos en una siguiente sesión los demás temas y agradezco a Ilades por esta invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Rubén. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buen fin de semana.